Era una noche tranquila y cálida cuando me quedé dormida profundamente. Me había sentido particularmente cansada ese día, así que no tardé mucho en cerrar los ojos, permitiendo que la pesada manta del sueño se apoderara de la habitación. Estaba tranquila. La cortina se balanceaba ligeramente con la suave brisa que se deslizaba por las grietas de la ventana. Todo parecía tranquilo, pero lo que sucedió a continuación fue algo que no podría haber predicho ni en mis sueños más locos. A medida que me sumergía más profundamente en mi sueño, el mundo a mi alrededor comenzó a cambiar. Me encontré en un lugar desconocido, pero extrañamente cómodo. Era una habitación acogedora, tenuemente iluminada, con una iluminación ambiental suave que proyectaba un resplandor dorado sobre todo. El aroma de vainilla tibia llenaba el aire y me envolvía en una sensación de calma y calidez. No estaba sola, aunque no podía averiguar de inmediato quién estaba conmigo. Sentí que estaba flotando separada de la realidad, pero al mismo tiempo sabía que todavía estaba allí presente en el momento. De repente, me percibí de una presencia cerca de mi sobrino, algo que siempre había considerado de la familia, alguien que conocía desde que era un niño apareció ante mis rostro. Estaba tranquilo, sus ojos mirándome con una intensidad que me parecía desconocida en mi estado de sueño. Nada parecía mal, nada parecía fuera de lugar, hasta que lo hizo lentamente. El sueño tomó un giro que nunca esperé. Mi sobrino se acercó, su expresión ilegible, había algo en sus ojos, una mezcla de curiosidad y algo más profundo, algo más intenso. Sentí una oleada de calor subir dentro de mí. Pero no era miedo, era algo más, algo que no podía precisar exactamente. Extendió la mano suavemente, apartando un mechón de cabello de mi cara, su toque cálido y suave como un susurro contra mi piel. Mi respiración se atascó en mi garganta y por un momento el aire a nuestro alrededor pareció espesarse con tensión. En el extraño mundo surrealista de mis sueños sentí que mi corazón se aceleraba, un latido salvaje que resonó en mis oídos. No podía entender por qué estaba sucediendo esto, qué significaba, pero no pude detenerlo. No pude apartarlo. Era como si el sueño hubiera tomado el control de mí, llevándome por un camino que nunca pensé que recorrería. La mano de mi sobrino se demoró en mi mejilla por un momento antes de deslizarse hasta mi hombro. Su toque se volvió más deliberado, más intenso. No me moví, no podía. Algo me mantuvo arraigada en el lugar, como si el peso del sueño fuera demasiado para luchar contra él. Había una extraña conexión tácita entre nosotros. Algo que nunca había notado antes, algo que me hizo cuestionar todo lo que pensé que sabía en ese momento. Sentí que el mundo había cambiado, como si ya no estuviéramos atados por las reglas de la realidad. Estaba perdida en el sueño, en las sensaciones que inundaron mi mente, dejándome confundida y cautivada mientras mi sobrino se inclinaba más cerca. Podía sentir el calor de su aliento contra mi piel, enviando escalofríos por mi columna vertebral. La habitación que nos rodeaba pareció desvanecerse, dejándonos solo a los dos en una burbuja de calor y tensión. Sus dedos trazaron un lento y deliberado camino a lo largo de mi brazo, encendiendo chispas de electricidad. Dondequiera que tocaban podía sentir que la atracción entre nosotros se hacía más fuerte, una fuerza invisible que ninguno de los dos podía resistir. Fue entonces cuando me di cuenta de que algo había cambiado, no solo en el sueño, sino en la forma en que lo veía él. Ya no era solo mi sobrino, había algo más intenso, más poderoso, algo que había estado enterrado profundamente dentro y ahora estaba saliendo a la superficie. No sabía cómo reaccionar, no sabía qué decir o hacer. Todo lo que podía hacer era quedarme allí parado, congelado en el lugar. Mientras el sueño continuaba desarrollándose a mi alrededor, sus manos se movían con una confianza recién encontrada, su toque familiar y extraño al mismo tiempo. Era como si él hubiera cruzado una línea que ninguno de los dos sabía que existía hasta ahora. Podía sentir el calor aumentando entre nosotros, un calor que hacía que fuera difícil respirar, difícil pensar claramente. Mi corazón apetía que con fuerza en mi pecho, el sonido de eso resonando en mis oídos. Mientras el sueño nos llevaba más adentro de territorio inexplorado, había algo prohibido en lo que estaba sucediendo, algo que lo hacía aún más intenso. En el sueño parecía como si fuéramos las únicas dos personas en el mundo, las únicas dos personas que importaban. Cada toque, cada mirada, cada respiración que compartíamos parecía profundizarse la conexión entre nosotros, acercándonos cada vez más. No podía parar, no podía alejarme, aunque una parte de mí sabía que esto no estaba bien, que esto no se suponía que pasara. Pero en el sueño nada se sentía mal, en el sueño todo se sentía inalcanzable, como si fuéramos dos imanes siendo atraídos juntos por una fuerza más fuerte que la que cualquiera de nosotros podía resistir. Los ojos de mi sobrino estaban fijos en los míos, su mirada intensa e implacable. Podía ver el deseo en sus ojos, la necesidad que coincidía con la mía.
Era una necesidad que ninguno de los dos había reconocido antes, una necesidad que había estado oculta solo para ser revelada en las profundidades de este soñar, la tensión en nosotros. Llegamos a un punto de ebullición, y pude sentir el aire a nuestro alrededor crepitando con electricidad. Cada nervio de mi cuerpo estaba en alerta máxima, cada sentido agudizado hasta el punto de ser casi abrumador. La mano de mi sobrino se deslizó por mi espalda. Sutok fue enviando una sacudida de electricidad a través de mí. Podía sentir el calor de su cuerpo tan cerca del mío, la atracción magnética que nos acercaba centímetro a centímetro. En ese momento supe que no había vuelta atrás. El sueño nos había llevado a un lugar del que nunca podríamos regresar. Un lugar donde las líneas entre lo correcto y lo incorrecto, el amor y el deseo, la familia, y algo más se habían difuminado en uno solo. Podía sentir su aliento en mi piel, sus labios, a solo centímetros de los míos. El tiempo parecía ralentizarse, el mundo a nuestro alrededor desapareciendo hasta que no quedó nada más que los dos perdidos en el calor del momento, y luego tan rápido como había comenzado el sueño cambió de nuevo. Me desperté, mi corazón acelerado, mi cuerpo cubierto de una capa de sudor. La habitación estaba en silencio, el suave resplandor de la luna filtrándose a través de las cortinas. Me quedé ahí por un momento tratando de sacudirme las sensaciones persistentes del sueño, el calor y la tensión que todavía latían por mis venas. Se había sentido tan real, tan intenso, que no podía creer que había sido solo un sueño. Mientras yacía allí mirando al techo, no pude evitar preguntarme qué significaba todo eso. ¿Era solo un sueño, un producto de mi mente subconsciente? ¿O había algo más? ¿Había un significado más profundo detrás de la extraña conexión prohibida que había sentido con mi sobrino en el sueño? Que no sabía. Todo lo que sabía era que el sueño me confundido y con una persistente sensación de deseo que no podía explicar. Todo durante los siguientes días, el sueño se quedó conmigo, atormentando mis pensamientos, arrastrándose por mi mente cuando menos lo esperaba. Cada vez que veía a mi sobrino, no podía evitar sentir una extraña mezcla de emociones, confusión, culpa y algo más, algo que no quería reconocerlo. Era como si el sueño hubiera abierto una puerta que no sabía que existía, y ahora no podía cerrarla. Traté de alejar los pensamientos para convencerme de que era solo un sueño nada más, pero no importaba cuánto lo intentara, no podía quitarme la sensación de que algo había cambiado entre nosotros, aunque solo fuera en mi propia mente. El sueño había dejado una marca, una que no podía borrar, por mucho que quisiera. Al final me quedé con más preguntas que respuestas, insegura de qué hacer o cómo sentir. El sueño había sido intenso, apasionado y prohibido, pero también se había sentido real de una manera que los sueños generalmente no lo son. Había despertado algo dentro de mí, algo que no estaba preparado para enfrentar. Todo lo que podía hacer era esperar y ver qué me deparaba el futuro, esperando que el sueño fuera solo eso, un sueño, y nada más. Si disfrutaste esta historia, no olvides darle me gusta y suscribirte a mi canal para más contenido que te mantendrá al borde de tu asiento. Permanece atento para más historias emocionantes y llenas de suspenso que te dejarán con ganas de más. Era una noche tranquila y cálida cuando me quedé dormida profundamente. Me había sentido particularmente cansada ese día, así que no tardé mucho en cerrar los ojos, permitiendo que la pesada manta del sueño se apoderara de la habitación. Estaba tranquila. La cortina se balanceaba ligeramente con la suave brisa que se deslizaba por las grietas de la ventana. Todo parecía tranquilo, pero lo que sucedió a continuación fue algo que no podría haber predicho ni en mis sueños más locos. A medida que me sumergía más profundamente en mi sueño, el mundo a mi alrededor comenzó a cambiar. Me encontré en un lugar desconocido, pero extrañamente cómodo. Era una habitación acogedora, tenuemente iluminada, con una iluminación ambiental suave que proyectaba un resplandor dorado sobre todo. El aroma de vainilla tibia llenaba el aire y me envolvía en una sensación de calma y calidez. No estaba sola, aunque no podía averiguar de inmediato quién estaba conmigo. Sentí que estaba flotando separada de la realidad, pero al mismo tiempo sabía que todavía estaba allí presente en el momento. De repente, me percibí de una presencia cerca de mi sobrino, algo que siempre había considerado de la familia. Alguien que conocía desde que era un niño apareció ante mis rostro. Estaba tranquilo, sus ojos mirándome con una intensidad que me parecía desconocida en mi estado de sueño. Nada parecía mal, nada parecía fuera de lugar hasta que lo hizo lentamente. El sueño tomó un giro que nunca esperé. Mi sobrino se acercó, su expresión ilegible. Había algo en sus ojos, una mezcla de curiosidad y algo más profundo, algo más intenso. Sentí una oleada de calor subir dentro de mí.
Pero no era miedo, era algo más, algo que no podía precisar exactamente. Extendió la mano suavemente, apartando un mechón de cabello de mi cara, su toque cálido y suave como un susurro contra mi piel. Mi respiración se atascó en mi garganta y por un momento el aire a nuestro alrededor pareció espesarse con tensión. En el extraño mundo surrealista de mis sueños sentí que mi corazón se aceleraba a un latido salvaje que resonó en mis oídos. No podía entender por qué estaba sucediendo esto, qué significaba, pero no pude detenerlo. No pude apartarlo. Era como si el sueño hubiera tomado el control de mí, llevándome por un camino que nunca pensé que recorrería. La mano de mi sobrino se demoró en mi mejilla por un momento antes de deslizarse hasta mi hombro. Su toque se volvió más deliberado, más intenso. No me moví, no podía. Algo me mantuvo arraigada en el lugar como si el peso del sueño fuera demasiado para luchar contra él. Había una extraña conexión tácita entre nosotros. Algo que nunca había notado antes, algo que me hizo cuestionar todo lo que pensé que sabía en ese momento. Sentí que el mundo había cambiado, como si ya no estuviéramos atados por las reglas de la realidad. Estaba perdida en el sueño, en las sensaciones que inundaron mi mente, dejándome confundida y cautivada mientras mi sobrino se inclinaba más cerca. Podía sentir el calor de su aliento contra mi piel, enviando escalofríos por mi columna vertebral. La habitación que nos rodeaba pareció desvanecerse, dejándonos solo a los dos en una burbuja de calor y tensión. Sus dedos trazaron un lento y deliberado camino a lo largo de mi brazo, encendiendo chispas de electricidad. Dondequiera que tocaban podía sentir que la atracción entre nosotros se hacía más fuerte, una fuerza invisible que ninguno de los dos podía resistir. Fue entonces cuando me di cuenta de que algo había cambiado, no solo en el sueño, sino en la forma en que lo veía él. Ya no era solo mi sobrino, había algo más intenso, más poderoso, algo que había estado enterrado profundamente dentro y ahora estaba saliendo a la superficie. No sabía cómo reaccionar, no sabía qué decir o hacer. Todo lo que podía hacer era quedarme allí parado, congelado en el lugar. Mientras el sueño continuaba desarrollándose a mi alrededor, sus manos se movían con una confianza recién encontrada, su toque familiar y extraño al mismo tiempo. Era como si él hubiera cruzado una línea que ninguno de los dos sabía que existía hasta ahora. Podía sentir el calor aumentando entre nosotros, un calor que hacía que fuera difícil respirar, difícil pensar claramente. Mi corazón apetía que con fuerza en mi pecho, el sonido de eso resonando en mis oídos. Mientras el sueño nos llevaba más adentro de territorio inexplorado, había algo prohibido en lo que estaba sucediendo, algo que lo hacía aún más intenso. En el sueño parecía como si fuéramos las únicas dos personas en el mundo, las únicas dos personas que importaban. Cada toque, cada mirada, cada respiración que compartíamos parecía profundizarse la conexión entre nosotros, acercándonos cada vez más. No podía parar, no podía alejarme, aunque una parte de mí sabía que esto no estaba bien, que esto no se suponía que pasara. Pero en el sueño nada se sentía mal, en el sueño todo se sentía inalcanzable, como si fuéramos dos imanes siendo atraídos juntos por una fuerza más fuerte que la que cualquiera de nosotros podía resistir. Los ojos de mi sobrino estaban fijos en los míos, su mirada intensa, implacable. Podía ver el deseo en sus ojos, la necesidad que coincidía con la mía. Era una necesidad que ninguno de los dos había reconocido antes, una necesidad que había estado oculta solo para ser revelada en las profundidades de este soñar. La tensión en nosotros. Llegamos a un punto de ebullición y pude sentir el aire a nuestro alrededor crepitando con electricidad. Cada nervio de mi cuerpo estaba en alerta máxima, cada sentido agudizado hasta el punto de ser casi abrumador. La mano de mi sobrino se deslizó por mi espalda, su toque fue enviando una sacudida de electricidad a través de mí. Podía sentir el calor de su cuerpo tan cerca del mío, la atracción magnética que nos acercaba centímetro a centímetro. En ese momento supe que no había vuelta atrás. El sueño nos había llevado a un lugar del que nunca podríamos regresar. Un lugar donde las líneas entre lo correcto y lo incorrecto, el amor y el deseo, la familia y algo más se habían difuminado en uno solo. Podía sentir su aliento en mi piel, sus labios, a solo centímetros de los míos. El tiempo parecía ralentizarse, el mundo a nuestro alrededor desapareciendo hasta que no quedó nada más que los dos perdidos en el calor del momento. Y luego, tan rápido como había comenzado el sueño, cambió de nuevo. Me desperté, mi corazón acelerado, mi cuerpo cubierto de una capa de sudor. La habitación estaba en silencio, el suave resplandor de la luna filtrándose a través de las cortinas. Me quedé ahí por un momento tratando de sacudirme las sensaciones persistentes del sueño, el calor y la tensión que todavía latían por mis venas. Se había sentido tan real, tan intenso, que no podía creer que había sido solo un sueño. Mientras yacía allí mirando al techo, no pude evitar preguntarme qué significaba todo eso. ¿Era solo un sueño, un producto de mi mente subconsciente? ¿O había algo más? ¿Había un significado más profundo detrás de la extraña conexión prohibida que había sentido con mi sobrino en el sueño,
que no sabía. Todo lo que sabía era que el sueño me confundido y con una persistente sensación de deseo que no podía explicar todo durante los siguientes días. El sueño se quedó conmigo atormentando mis pensamientos, arrastrándose por mi mente cuando menos lo esperaba. Cada vez que veía a mi sobrino, no podía evitar sentir una extraña mezcla de emociones, confusión, culpa y algo más, algo que no quería reconocerlo. Era como si el sueño hubiera abierto una puerta que no sabía que existía, y ahora no podía cerrarla. Traté de alejar los pensamientos para convencerme de que era solo un sueño nada más, pero no. Importaba cuánto lo intentara, no podía quitarme la sensación de que algo había cambiado. Que algo había cambiado entre nosotros, aunque solo fuera en mi propia mente. El sueño había dejado una marca, una que no podía borrar, por mucho que quisiera. Al final me quedé con más preguntas que respuestas, insegura de qué hacer. O cómo sentir. El sueño había sido intenso, apasionado y prohibido, pero también se había sentido real de una manera que los sueños generalmente no lo son. Había despertado algo dentro de mí, algo que no estaba preparado para enfrentar. Todo lo que podía hacer era esperar y ver qué me deparaba el futuro, esperando que el sueño fuera solo eso, un sueño, y nada más. Si disfrutaste esta historia, no olvides darle me gusta y suscribirte a mi canal para más contenido que te mantendrá al borde de tu asiento. Permanece atento para más historias emocionantes y llenas de suspenso que te dejarán con ganas de más. Se demoró en mi mejilla por un momento antes de deslizarse hasta mi hombro. Su toque se volvió más deliberado, más intenso. No me moví, no podía. Algo me mantuvo arraigada en el lugar, como si el peso del sueño fuera demasiado para luchar contra él. Había una extraña conexión tácita entre nosotros, algo que nunca había notado antes, algo que me hizo cuestionar todo lo que pensé que sabía en ese momento. Sentí que el mundo había cambiado, como si ya no estuviéramos atados por las reglas de la realidad. Estaba perdida en el sueño, en las sensaciones que inundaron mi mente, dejándome confundida y cautivada mientras mi sobrino se inclinaba más cerca. Podía sentir el calor de su aliento contra mi piel, enviando escalofríos por mi columna vertebral. La habitación que nos rodeaba pareció desvanecerse, dejándonos solo a los dos en una burbuja de calor y tensión. Sus dedos trazaron un lento y deliberado camino a lo largo de mi brazo, encendiendo chispas de electricidad. Dondequiera que tocaban podía sentir que la atracción entre nosotros se hacía más fuerte, una fuerza invisible que ninguno de los dos podía resistir. Fue entonces cuando me di cuenta de que algo había cambiado, no solo en el sueño, sino en la forma en que lo veía él. Ya no era solo mi sobrino, había algo más intenso, más poderoso, algo que había estado enterrado profundamente dentro y ahora estaba saliendo a la superficie. No sabía cómo reaccionar, no sabía qué decir o hacer. Todo lo que podía hacer era quedarme allí parado, congelado en el lugar. Mientras el sueño continuaba desarrollándose a mi alrededor, sus manos se movían con una confianza recién encontrada, su toque familiar y extraño al mismo tiempo. Era como si él hubiera cruzado una línea que ninguno de los dos sabía que existía hasta ahora. Podía sentir el calor aumentando entre nosotros, un calor que hacía que fuera difícil respirar, difícil pensar claramente. Mi corazón atía con fuerza en mi pecho, el sonido de eso resonando en mis oídos. Mientras el sueño nos llevaba más adentro de territorio inexplorado, había algo prohibido en lo que estaba sucediendo, algo que lo hacía aún más intenso. En el sueño parecía como si fuéramos las únicas dos personas en el mundo, las únicas dos personas que importaban. Cada toque, cada mirada, cada respiración que compartíamos parecía profundizarse la conexión entre nosotros, acercándonos cada vez más. No podía parar, no podía alejarme, aunque una parte de mí sabía que esto no estaba bien, que esto no se suponía que pasara. Pero en el sueño nada se sentía mal, en el sueño todo se sentía inalcanzable, como si fuéramos dos imanes siendo atraídos juntos por una fuerza más fuerte que la que cualquiera de nosotros podía resistir. Los ojos de mi sobrino estaban fijos en los míos, su mirada intensa, implacable. Podía ver el deseo en sus ojos, la necesidad que coincidía con la mía. Era una necesidad que ninguno de los dos había reconocido antes, una necesidad que había estado oculta solo para ser revelada en las profundidades de este soñar. La tensión en nosotros. Llegamos a un punto de ebullición y pude sentir el aire a nuestro alrededor crepitando con electricidad. Cada nervio de mi cuerpo estaba en alerta máxima, cada sentido agudizado hasta el punto de ser casi abrumador. La mano de mi sobrino se deslizó por mi espalda, su toque fue enviando una sacudida de electricidad a través de mí. Podía sentir el calor de su cuerpo tan cerca del mío, la atracción magnética que nos acercaba centímetro a centímetro. En ese momento supe que no había vuelta atrás. El sueño nos había llevado a un lugar del que nunca podríamos regresar. Un lugar donde las líneas entre lo correcto y lo incorrecto, el amor y el deseo, la familia y algo más se habían difuminado en uno solo. Podía sentir su aliento en mi piel, sus labios, a solo centímetros de los míos. El tiempo parecía ralentizarse, el mundo a nuestro alrededor
desapareciendo hasta que no quedó nada más que los dos perdidos en el calor del momento, y luego tan rápido como había comenzado el sueño cambió de nuevo. Me desperté corazón acelerado, mi cuerpo cubierto de una capa de sudor. La habitación estaba en silencio, el suave resplandor de la luna, filtrándose a través de las cortinas. Me quedé ahí por un momento tratando de sacudirme las sensaciones persistentes del sueño, el calor y la tensión que todavía latían por mis venas. Se había sentido tan real, tan intenso, que no podía creer que había sido solo un sueño. Mientras yacía allí mirando al techo, no pude evitar preguntarme qué significaba todo eso. ¿Era solo un sueño, un producto de mi mente subconsciente? ¿O había algo más? ¿Había un significado más profundo detrás de la extraña conexión prohibida que había sentido con mi sobrino en el sueño, que no sabía? Todo lo que sabía era que el sueño me confundido y con una persistente sensación de deseo que no podía explicar. Todo durante los siguientes días, el sueño se quedó conmigo, atormentando mis pensamientos, arrastrándose por mi mente cuando menos lo esperaba. Cada vez que veía a mi sobrino, no podía evitar sentir una extraña mezcla de emociones: confusión, culpa y algo más, algo que no quería reconocerlo. Era como si el sueño hubiera abierto una puerta que no sabía que existía, y ahora no podía cerrarla. Traté de alejar los pensamientos para convencerme de que era solo un sueño nada más, pero no importaba cuánto lo intentara, no podía quitarme la sensación de que algo había cambiado, entre nosotros, aunque solo fuera en mi propia mente. El sueño había dejado una marca, una que no podía borrar, por mucho que quisiera. Al final me quedé con más preguntas que respuestas, insegura de qué hacer o cómo sentir. El sueño había sido intenso, apasionado y prohibido, pero también se había sentido real de una manera que los sueños generalmente no lo son. Había despertado algo dentro de mí, algo que no estaba preparado para enfrentar. Todo lo que podía hacer era esperar y ver qué me deparaba el futuro, esperando que el sueño fuera solo eso, un sueño, y nada más. Si disfrutaste esta historia, no olvides darle me gusta y suscribirte a mi canal para más contenido que te mantendrá al borde de tu asiento. Permanece atento para más historias emocionantes y llenas de suspenso que te dejarán con ganas de más.